Ella pensó que la soledad era su refugio, un bálsamo para el alma delicada. Pero el amor irrumpió como una tormenta de verano, dejándola sin aliento y sin excusas. Si alguna vez te has sentido invisible hasta que la persona correcta te vio, dale like y suscríbete para no perderte el fuego que se encendió en esta hacienda. La vida de Elara había sido siempre una sucesión de pasos cautelosos. Delicada en su constitución, casi etérea, había encontrado en los animales la única compañía que no juzgaba ni exigía. Cuando le ofrecieron el trabajo de cuidadora en la vasta y remota hacienda Los Robles, aceptó sin dudar. El acuerdo era simple: cuidar las cabras, los caballos y el pequeño rebaño de ovejas durante un año. El dueño, un tal Damián, era una figura mítica, un hombre de negocios que vivía en la capital, o quizás en otro continente. La casa principal estaría cerrada, y ella viviría en la pequeña cabaña de servicio, con la promesa de una paz ininterrumpida. Y así fue, durante casi 6 meses. Sus días olían a heno recién cortado, a leche tibia y a tierra húmeda. A las 5 de la mañana, cuando el rocío aún cubría los campos como un velo plateado, Elara ya estaba despierta. No necesitaba despertador. El balido ansioso de la cabra más vieja, Perla, era suficiente. Se envolvía en un viejo suéter de lana que le quedaba 2 tallas grande y salía. La hacienda era inmensa, un laberinto de pastos y cercas de piedra. Lo que más amaba Elara era el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón mientras cepillaba la crin de lucero. El caballo pinto. Había algo en ese aislamiento que curaba las heridas invisibles que la vida en la ciudad le había dejado. Aquí, su timidez no era una debilidad, sino una armadura. No tenía que interactuar con nadie más que con las criaturas que dependían de ella. Una mañana, el sol se alzaba con esa luz dorada y pesada del campo que promete un calor intenso al mediodía. Elara estaba terminando de ordeñar. Sentada en el taburete bajo, la cabeza apoyada contra el flanco tibio de la vaca, sentía el ritmo calmado de la vida rural. Los cubos de metal resonaban suavemente. Lo que Elara no sabía, mientras se limpiaba las manos manchadas de leche en el pantalón de trabajo, era que su burbuja de soledad estaba a punto de estallar. Un sonido ajeno, un rugido grave y metálico, rompió el canto de los pájaros. No era el ruido del tractor viejo del peón que venía una vez a la semana a revisar las cercas. Era el sonido de algo caro, potente, algo que no pertenecía a la paz polvorienta de Los Robles. Elara se levantó de golpe, el corazón dando un vuelco violento. Dejó el cubo de leche en el suelo y se dirigió a la entrada del granero. A lo lejos, levantando una nube de polvo rojizo sobre el camino de acceso, venía una camioneta negra inmensa. Se detuvo frente a la casa principal, que había permanecido cerrada y silenciosa desde que ella había llegado. Un hombre salió del vehículo. Elara se sintió inmediatamente expuesta, como si el sol, que antes la calentaba, la estuviera ahora examinando con lupa. Estaba desaliñada, el pelo recogido en un moño flojo que se le deshacía, cubierta de paja y con la ropa manchada. Él, en cambio, era un estudio de contraste. Era alto, de hombros anchos que llenaban perfectamente una camisa de lino impoluta. Aunque vestía jeans y botas de cuero, había una autoridad implícita en su postura que gritaba: dueño, no empleado. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, aunque algunos mechones rebeldes caían sobre una frente que parecía fruncida por la irritación o el cansancio. Se inclinó dentro del auto para sacar una maleta de viaje de cuero que parecía ridículamente fuera de lugar en ese entorno. Elara se quedó inmóvil, observándolo desde la sombra del granero. Había un pequeño charco de agua de lluvia a sus pies, y si no fuera por el temblor en sus manos, podría haber pasado por una estatua. Él no la había visto todavía. Caminó hacia la puerta principal, probó la cerradura, y al encontrarla cerrada, soltó un bufido de frustración. Sacó un manojo de llaves, y tras un breve forcejeo, la puerta cedió. Ella pensó: se irá pronto. Solo vino por algo. Pero el hombre no se fue. Dejó la maleta dentro, se dio la vuelta, y recorrió la propiedad con una mirada evaluadora, lenta, profesional. Sus ojos se posaron en la cerca de las cabras, en el pozo, y finalmente, en el granero. Y entonces, la vio. El momento en que sus miradas se encontraron fue, para Elara, la primera vez que entendió lo que significaba la palabra electricidad. No era solo que él la estuviera viendo,
era que la estaba escaneando. Su timidez se disparó, haciéndole desear encogerse hasta desaparecer detrás de un fardo de heno. Él caminó hacia ella con una zancada decidida, acortando la distancia que ella tan celosamente había mantenido entre sí misma y el resto del mundo. ¿Quién eres tú? Su voz era profunda, con un acento ligeramente áspero, como grava rodando. Elara se mordió el interior de la mejilla, buscando la voz que parecía haberse quedado atrapada en su garganta. Se enderezó, tratando de parecer más alta de lo que era. Yo soy Elara, susurró, sintiendo el rubor subir por su cuello. La cuidadora. Me contrató la agencia. El hombre se detuvo a solo unos metros, y Elara pudo notar el matiz de sus ojos. Un color avellana intenso que parecía absorber toda la luz. La cuidadora, repitió él, el tono más inquisitivo que afirmativo. Se cruzó de brazos, enfatizando el poder de su físico. No me informaron que la agencia ya había enviado a alguien, y mucho menos que se quedaría en la cabaña. Sí, dijo Elara, sintiendo un nudo de ansiedad. ¿Había cometido un error? ¿Debería haberse quedado en la ciudad? Me dijeron que usted estaría fuera al menos un año, que no se preocupara por la casa principal, que solo me enfocara en los animales. Él frunció el ceño. Era un gesto que, lejos de hacerlo parecer severo, le daba una intensidad inesperada. Bueno, hubo un cambio de planes, anunció. Soy Damián, el dueño de la hacienda. Damián, el mito, la figura ausente. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se suponía que tenía meses de anonimato por delante. Ahora su refugio estaba ocupado por el hombre más intimidante, y para su absoluta mortificación, el más atractivo que había visto en años. Mucho gusto, señor Damián, logró decir, tratando de sonar profesional y distante. Él la ignoró. Sus ojos no se habían apartado de ella, pero ahora bajaron, notando sus botas sucias, la mancha de pasto en su rodilla, el fardo de paja que se había pegado a su cabello. Luego volvieron a subir, deteniéndose en la vulnerabilidad de sus ojos grandes. ¿Cuántos meses llevas aquí, Elara? Casi 6, señor. 6 meses viviendo en la propiedad sin que yo lo supiera. Interesante. Hizo una pausa dramática que estiró los nervios de Elara hasta el punto de ruptura. Y por lo que veo, has estado trabajando duro. El cumplido, si es que lo era, sonó más como una acusación. Los animales están bien, todos sanos. La cerca de los potros ha sido reparada. Los suministros están... No estoy cuestionando tu trabajo, la interrumpió, su voz suavizándose solo un ápice. Solo estoy evaluando la situación. Yo pensaba tener la casa para mí solo, para trabajar en paz. Elara sintió una punzada de culpa. Él había venido buscando la misma soledad que ella atesoraba. Lo siento. Si es un inconveniente, puedo irme. Puedo llamar a la agencia hoy mismo. Puedo empacar mis cosas y... La voz se le rompió, revelando la desesperación que sentía ante la idea de perder su único santuario. Damián la observó en silencio, y en ese silencio, Elara percibió una tensión que no era solo profesional. Había algo más pesado, algo que vibraba entre ellos como el calor del mediodía. No, dijo Damián de repente. No te irás. Elara levantó la mirada sorprendida. Los animales te necesitan. Y francamente, su boca se curvó en una media sonrisa que hizo que a Elara se le secara la boca. No tengo intención de empezar a ordeñar a las 5 de la mañana. Esto es temporal. Nos ajustaremos. Se desabrochó los 2 botones superiores de la camisa, revelando un fragmento de piel bronceada y la promesa de músculo. Elara tuvo que forzarse a mirar las cabras. Pero tienes que entender algo, Elara, continuó Damián, dando un paso más cerca. El olor a colonia cara, mezclado con el aire limpio del campo, invadió el espacio de ella. Esta es mi casa, y mi rutina acaba de cambiar. Vamos a estar muy cerca el uno del otro. ¿Puedes manejar eso? ¿O tu timidez te hará correr? Era un desafío. Un reconocimiento directo de su debilidad. Elara sintió una oleada de algo que no era solo miedo, sino una mezcla peligrosa de nerviosismo y atracción. Había vivido 6 meses tranquila,
Pero ahora, en un solo encuentro, Damián había encendido el motor de su vida emocional. La paz se había terminado. Yo puedo manejarlo, afirmó, y aunque su voz tembló, no apartó la mirada. Damián asintió lentamente, sus ojos fijos en los de ella. Bien. Porque tengo mucho trabajo que hacer aquí, y no puedo permitir distracciones. Pero si vas a quedarte, necesito que me expliques la rutina de la hacienda. Ahora. Empezaremos por ese establo. Y por favor, llámame Damián. Y así fue como la delicada y solitaria vida de Elara se hizo añicos. El dueño, el hombre que solo existía en el mito, había regresado. Y con él trajo el conflicto, la tensión y la promesa de un amor tan intenso que la haría olvidar lo que significaba la palabra soledad. Ella pensó que cuidaba animales, pero en realidad estaba a punto de cuidar el corazón de un hombre que no sabía que necesitaba ser domesticado. La paz se había terminado. Esa era la verdad más incómoda que Elara había tenido que enfrentar en sus 26 años. Había buscado refugio en la monotonía del campo, en la previsibilidad de los ciclos de la vida animal. Pero Damián, con su presencia imponente y el aroma a peligro civilizado, había llegado como un terremoto, reescribiendo la geografía de su corazón. Empezaremos por ese establo. Y por favor, llámame Damián. Ella asintió, sintiendo que la profesionalidad que intentaba mantener era una máscara de papel mojado. Caminó delante de él, guiándolo hacia el granero principal. El sol de la tarde filtraba motas de polvo dorado en el aire, y Elara rezó para que el calor hiciera que Damián se impacientara y se retirara a la casa principal. Pero Damián no se impacientaba, observaba. Mientras Elara explicaba el sistema de rotación del pasto, la dieta específica para las ovejas preñadas y los horarios de medicación, Damián no miraba los corrales. La miraba a ella. La yegua castaña, Lucero, explicó Elara, señalando un hermoso animal que mordía su pesebre. Es algo temperamental. No le gusta que la toquen desconocidos. Hay que ganarse su confianza, y eso lleva tiempo. Damián se apoyó en el poste del corral, cruzando los brazos sobre su pecho. La pose era casual, pero su escrutinio no lo era. ¿Y tú ya te ganaste su confianza, Elara?, preguntó, y aunque la pregunta trataba sobre la yegua, el peso de la intensidad en su voz hacía que resonara como algo mucho más personal. Ella tragó saliva. Sí, llevo 6 meses con ella. Hay un entendimiento. Un entendimiento, repitió él probando la palabra. Sus ojos, del color del whisky añejo, se movieron lentamente sobre su rostro. Interesante. Siempre he creído que los animales son un espejo de la persona que los cuida. Si Lucero es temperamental, pero te acepta, ¿qué dice eso de ti? ¿Que tienes una calma que la doma, o que hay un fuego oculto que ella reconoce? Elara sintió que su timidez se convertía en una armadura oxidada. Él no solo la veía, la estaba analizando, desmantelando los muros que ella había pasado meses construyendo. Dice que soy buena en mi trabajo, respondió secamente. Damián sonrió, esa media sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero que prometía travesuras. Excelente, eso es lo que necesitaba oír. Continuaron la caminata hacia el sector de las cabras. Elara se sentía como si estuviera caminando sobre brasas, consciente del calor que emanaba de él a solo unos pasos de distancia. El contraste entre su ropa de trabajo, gastada y cubierta de tierra, y su camisa de lino, perfectamente planchada y costosa, era ridículo. Eran 2 mundos chocando en un potrero. Al pasar por un estrecho camino entre la cerca y un gran tanque de agua, Damián caminó muy cerca. Elara se hizo a un lado, pero no fue suficiente. Su hombro rozó el de ella. No fue un toque brusco, sino una fricción suave que duró un segundo, pero que fue suficiente para enviarle un relámpago a través del cuerpo. Disculpa, murmuró Damián. Y aunque no había necesidad de disculparse, la palabra sonó cargada. No pasa nada, respondió ella, con la voz apenas un susurro. Aceleró el paso, sintiendo que sus mejillas se encendían. El problema con Damián no era solo su atractivo, sino la forma en que su presencia hacía que su propio cuerpo la traicionara. Había pasado tanto tiempo sin sentir nada, que esta explosión de conciencia era abrumadora. Llegaron al granero de almacenamiento.
donde se apilaban fardos de heno hasta el techo. El ambiente era seco y olía dulcemente a paja y tierra. «Aquí guardamos el heno premium», explicó Elara, señalando la pila más grande. «Pero el lote de la semana pasada vino con exceso de humedad. He tenido que mover algunos fardos para que respiren y no se echen a perder». Ella se acercó a uno de los fardos más pesados, que estaba ligeramente fuera de lugar. Intentó empujarlo, pero el peso era considerable. Damián, que estaba parado a su lado revisando un inventario en su teléfono, bajó el dispositivo. «Permíteme», dijo, y antes de que ella pudiera protestar, se colocó detrás de ella. Fue el segundo toque, más intencional. Su cuerpo se curvó sobre el de ella. Damián colocó sus manos, grandes y fuertes, justo al lado de las de ella en el fardo. Sus brazos casi encerraron a Elara, y de repente, ella no estaba moviendo heno. Estaba atrapada en un abrazo improvisado, respirando el aire que él había exhalado. «A la cuenta de 3», susurró Damián, y la cercanía de su voz hizo vibrar el aire cerca de su oído. 1, 2, 3. Empujaron juntos. El fardo se dio con un raspado seco contra el suelo de cemento. Elara sintió la fuerza pura que irradiaba de él, la facilidad con la que manejaba el peso que a ella le había costado esfuerzo. Cuando el trabajo terminó, Damián no se alejó de inmediato. Se quedó allí, su respiración cálida en la nuca de ella. «Parece que eres fuerte, Elara», comentó. Y esta vez, el cumplido fue innegable, aunque cargado de una intimidad innecesaria. Ella se enderezó rápidamente, poniendo distancia entre ellos. Su corazón latía con una prisa ridícula. «Solo un poco», logró decir, volviendo a la seguridad de los detalles logísticos. «Si me disculpa, tengo que revisar la pata de ese borrego. Ha estado cojeando un poco». Damián asintió, pero la intensidad de su mirada no disminuyó. Parecía divertirse con su nerviosismo. La inspección del borrego fue una oportunidad para Elara de mostrar su competencia. Se arrodilló sobre el pasto, examinando la pezuña con delicadeza. Damián se quedó de pie, observando. «¿Qué tiene?», preguntó Damián. «Una pequeña infección entre las pezuñas. Necesita un baño de yodo durante 3 días. Es común en esta época de humedad». Ella se levantó, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo. «Es simple, pero si se ignora, puede ser peligroso. Así que los problemas pequeños, si se descuidan, se vuelven grandes», reflexionó Damián. «Una lección útil para la vida, ¿no crees?». Elara se preguntó a qué se refería exactamente. ¿Al borrego? ¿A la hacienda? ¿O a la creciente y peligrosa tensión que flotaba entre ellos? «Sí, Damián, los problemas pequeños se vuelven grandes», confirmó ella, sosteniendo su mirada, intentando mostrar que no se dejaría intimidar por sus juegos mentales. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El aire se enfrió ligeramente, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a cena de heno. La jornada de trabajo tocaba a su fin, pero ahora venía la prueba más difícil: la convivencia. «Bien», anunció Damián, volviendo sobre sus pasos hacia la casa principal. «Me has dado un buen resumen de los animales. Ahora, hablemos de logística doméstica. Pensaba alojarme en la suite principal. Entiendo que tú usas la cabaña adjunta a la lavandería, ¿correcto?». «Sí. Es cómoda y me permite estar cerca de los establos para la primera ronda de la mañana. Eso se mantiene, pero la cocina es compartida, y el estudio, aunque lo usaré principalmente yo, tiene la única conexión satelital fuerte. Si necesitas algo, tienes que entrar». Elara sintió que su santuario se encogía. El simple hecho de tener que entrar a la casa principal, que ahora era el dominio de Damián, era una invasión. «Entendido. Intentaré ser lo menos intrusiva posible», prometió. Damián se detuvo en el porche de la casa, volviéndose hacia ella. La luz dorada lo bañaba, resaltando los contornos de su rostro y la seriedad en sus ojos. «Elara». Su voz era baja, íntima, cortando la distancia entre ellos con la precisión de un bisturí. «No quiero que seas lo menos intrusiva posible. Quiero que seas normal. No te escondas de mí. No te escondas en el trabajo. Esta hacienda es grande, pero vamos a compartir más que solo el aire. Si vamos a convivir,
necesito saber que no vas a huir de cada encuentro. Ella se quedó inmóvil. Era un desafío. Un reconocimiento directo de la atracción que él sabía que ella sentía. Y que, para su terror, él parecía corresponder. Soy una persona reservada, Damián, confesó Elara, sintiendo que por primera vez desde que llegó, estaba siendo honesta sobre algo más que la salud de los potros. Lo sé, respondió él, dando un paso hacia ella, acortando la brecha. Y yo soy un hombre que aprecia la honestidad. La timidez es encantadora, Elara. Pero si vamos a trabajar juntos, tiene que haber claridad. ¿Puedes mirarme a los ojos y prometerme que esta situación no te distraerá de tus responsabilidades? ¿O de lo que sea que esté creciendo entre nosotros? La pregunta era tan directa, tan audaz, que le robó el aliento. Él no estaba preguntando por el trabajo. Estaba nombrando la tensión, dándole cuerpo y forma. Elara levantó la barbilla. Se había escondido durante 6 meses. Ya no más. Puedo manejarlo, Damián, afirmó, aunque la mentira era evidente en el temblor casi imperceptible de su labio inferior. Mis responsabilidades son mi prioridad, y si lo que está creciendo es un inconveniente, lo cortaré de raíz. Damián sonrió por completo esta vez, y fue devastador. La tensión se disparó, volviéndose casi palpable. Ah, pero, ¿y si no quieres cortarlo, Elara?, preguntó, dando el último paso que los dejó peligrosamente cerca. Esa es la pregunta que ambos tendremos que responder. Se quedó allí, ofreciéndole la oportunidad de retroceder, de correr. Pero Elara no se movió. Había llegado buscando anonimato y había encontrado conflicto. Había buscado soledad y había encontrado una conexión tan intensa que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años. La guerra interna había comenzado, y Damián había disparado el primer tiro. Ella no iba a huir de la batalla que se avecinaba. Por primera vez en mucho tiempo, Elara tuvo miedo. Pero también, para su sorpresa, tuvo curiosidad. El dueño había vuelto, y con él, la promesa de que esa hacienda sería su campo de batalla amoroso. Elara no se movió. No podía. Estaban demasiado cerca para que el concepto de espacio personal existiera. El aroma a tierra, a cuero y a colonia sofisticada que emanaba de Damián la envolvía, una mezcla peligrosa que prometía tanto estabilidad como caos. Ella había jurado que cortaría de raíz la atracción, pero él era la semilla más resistente que jamás había encontrado. Ah, pero ¿y si no quieres cortarlo, Elara? Esa pregunta resonaba en el aire caliente de la tarde, un eco de provocación que la obligaba a confrontar su propio deseo. Ella no quería cortarlo. Quería explorarlo, aunque ese camino estuviera pavimentado con el riesgo de perder la única paz que había encontrado en 6 meses. Damián rompió el contacto visual primero, pero lo hizo con una sonrisa lenta y triunfal. Sabía que había ganado esa ronda. Bien, murmuró, retrocediendo apenas un paso, lo suficiente para que ella pudiera volver a respirar. La cena. Muero de hambre. ¿Tienes planes culinarios o debo encargar algo de la ciudad? Elara parpadeó, volviendo a la realidad mundana de la logística. La transición de la guerra emocional a la planificación de la cena fue tan abrupta que la dejó aturdida. No, no hace falta. Siempre tengo provisiones básicas. Algo sencillo. Hice un estofado de verduras y pollo por la mañana. Queda suficiente, respondió ella, intentando sonar tan profesional como era posible con el pulso martilleándole en las sienes. Perfecto. Entonces, por favor, sírvete tú también. No esperes que cenes solo en la mesa de la cocina mientras tú te escondes en la cabaña. Ya lo hablamos. Convivencia normal, decretó él, antes de girar y entrar a la casa principal. Elara se quedó en el porche, observando cómo la sombra de Damián se alargaba en el elegante salón. Era tan fácil para él establecer las reglas, tan sencillo ignorar la tormenta que su sola presencia desataba en ella. La noche había caído, y con ella, la conciencia de que cada hora que pasara, la guerra interna se haría más intensa. Entró a la cocina. Era un espacio amplio y rústico, con encimeras de madera gruesa y vistas al establo. Damián estaba en la sala de estar, encendiendo una chimenea que no era estrictamente necesaria, pero que inundó la casa con un confort hogareño que Elara no había sentido desde que era una niña. Mientras calentaba el estofado, se dio cuenta de que se estaba moviendo de forma diferente.
más consciente de cada paso, de cada ruido que hacía al colocar los platos. Intentaba ser invisible, pero Damián había prometido que no la dejaría. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó él, apareciendo de repente en el umbral de la cocina, con una camisa de lino oscura que contrastaba brutalmente con sus ojos claros. No, ya casi está, respondió ella, sin girarse, concentrada en servir el estofado. Elara. Su voz era una advertencia suave. Tuvo que girarse. Él se había acercado a la encimera. Se apoyó con los codos y la observó mientras ella servía. El vapor caliente se elevaba entre ellos, pero no era suficiente para disipar la intensidad. Me gusta cómo cocinas. Huele a hogar. Algo que esta casa no había olido en mucho tiempo, comentó él. Es solo estofado, Damián. No hablemos de comida. Hablemos de ti. ¿Por qué viniste aquí, Elara? No pareces el tipo de persona que busca el anonimato rural. Tienes la inteligencia de una mujer de ciudad y la delicadeza de una flor de invernadero. Elara se sintió expuesta, como si él hubiera levantado una manta que había usado para cubrirse durante meses. Vine a trabajar. Necesitaba un cambio de aires y un desafío. Los caballos me lo dan, respondió ella, esquivando la verdad. Damián suspiró, un sonido de impaciencia controlada. Sí, los caballos. Pero hay algo más. No me has mirado a los ojos realmente desde que llegué, excepto cuando te estaba desafiando. ¿A qué le tienes miedo, Elara? A nada, mintió. Mentira. Le temes a la cercanía. Y eso es interesante, porque si fuera solo timidez, ya habrías salido corriendo de la cocina. Pero te quedas. Luchas contra ti misma para mantener la compostura. ¿Qué pasó antes de la hacienda que te hizo querer desaparecer? Elara sintió una punzada de dolor. Era un tema que había enterrado profundamente. El divorcio, el engaño, la humillación pública que había sufrido en su antigua vida. No iba a revivirlo para satisfacer la curiosidad de su atractivo jefe. Mi pasado no es relevante para mis responsabilidades aquí, cortó ella, con una frialdad que la sorprendió. Damián arqueó una ceja. Todo es relevante, Elara, especialmente cuando te obliga a construir muros tan altos. Pero está bien, respetaré tus barreras, por ahora. Solo recuerda que las barreras se construyen para mantener a la gente fuera, pero también para encerrarte dentro. Se sentaron a cenar. La mesa era demasiado grande para 2 personas, y la luz de la lámpara de araña proyectaba sombras dramáticas. El silencio no era cómodo. Era un campo minado. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había una chispa. Estaban hablando sobre las necesidades de alimentación de Luna, la yegua preñada, cuando sucedió. Era un sonido sordo y distante, un clank metálico, seguido de un silencio antinatural. No era el viento, ni el bramido de un animal. Era el ruido de algo que no debería estar allí. Elara se tensó de inmediato. El instinto la hizo ponerse de pie. ¿Qué fue eso?, susurró. Damián también se había inmovilizado, escuchando. Probablemente solo el viento moviendo alguna herramienta en el cobertizo. No. El viento no hace eso. Eso sonó a la puerta de un corral, afirmó Elara, con una urgencia que no pudo ocultar. Ella conocía los sonidos de la hacienda mejor que su dueño. Es de noche. Está oscuro. Terminaremos de cenar y lo revisaremos por la mañana, dijo Damián, con tono autoritario, aunque sus ojos escudriñaban la oscuridad a través de la ventana. No podemos esperar. Si es un portón abierto, los potros podrían salir. O peor, si alguien se coló. Elara no terminó la frase. La hacienda era grande y valiosa. Los robos de ganado eran raros, pero no imposibles. Damián la miró. Vio la preocupación genuina y la protección feroz en sus ojos. Ella no temía por sí misma, temía por sus responsabilidades. Está bien. Iré a revisar, dijo Damián levantándose. Iré contigo. Sé qué buscar, insistió Elara. Él dudó, visiblemente reacio a exponerla al peligro. Pero la determinación de Elara era inquebrantable. Se puso una chaqueta y tomó una linterna potente. De acuerdo, pero quédate detrás de mí. Y silencio absoluto, ordenó. Salieron a la noche fría. La luna estaba casi llena, pero las sombras eran profundas y engañosas. El aire olía a pino y a peligro.
Caminaron hacia la parte trasera, hacia los corrales de cuarentena, que estaban más lejos de la casa. La tensión entre ellos se transformó. Ya no era sexual. Era de supervivencia. Se movían como un solo organismo, sus cuerpos casi rozándose mientras Damián iluminaba el camino. Elara sentía el calor de su espalda ancha, el ritmo de su respiración. En la oscuridad, la necesidad de protección se hizo primordial. Llegaron al área de cuarentena. Los animales estaban extrañamente silenciosos, lo que solo aumentaba la alarma de Elara. «Mira», susurró Damián, apuntando la linterna a la cerca perimetral. El corazón de Elara dio un vuelco. La cadena que aseguraba la puerta de servicio, que había estado perfectamente cerrada esa tarde, estaba cortada. No abierta, sino cortada limpiamente con un alicate industrial. «Alguien estuvo aquí», dijo Damián, su voz baja y grave. Su mano se movió instintivamente a la cintura, donde Elara vio que llevaba un pequeño revólver, algo que no había notado antes. «¿Los animales? ¿Falta algo?», preguntó Elara, con un hilo de voz. Rastrearon rápidamente los corrales. Todos los caballos estaban allí, nerviosos, pero presentes. No faltaba ganado. «Espera», dijo Damián, enfocando la luz en el suelo fangoso justo al lado de la cerca rota. «Mira esto, Elara. No son botas de trabajo». Elara se agachó. Eran huellas de zapatos deportivos, grandes, que no pertenecían a nadie en la hacienda. Pero lo más extraño era un patrón repetitivo de líneas finas cerca de las huellas. «Es un patrón de neumáticos», identificó Elara. «Una motocicleta pequeña». Se detuvieron, cortaron la cadena y se fueron. «¿Por qué? No se llevaron nada». Damián frunció el ceño, su frustración palpable. Tal vez estaban probando, viendo qué tan rápido reaccionaríamos. O tal vez nos estaban observando antes, musitó Elara, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La idea de que alguien había estado espiándola mientras ella creía estar sola era aterradora. Regresaron a la casa, la adrenalina reemplazando la digestión. La amenaza externa había cambiado la dinámica por completo. Damián cerró las puertas de golpe y activó todos los cerrojos. Estaba furioso, y Elara podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. «Esto no me gusta nada. Esta hacienda ha estado tranquila por años. No es una coincidencia que suceda justo el día que llego», gruñó Damián, apoyándose contra la pared, masajeándose la nuca. Elara se quitó la chaqueta, sintiendo el temblor tardío. La cercanía de Damián ya no era un juego de seducción, era una necesidad. Él era el ancla en este nuevo y peligroso escenario. «Damián, tienes que llamar a la policía rural, o al menos revisar las cámaras de seguridad mañana». «Lo haré. Y sí, activaré más seguridad. Pero hasta entonces, Elara, no te quedarás sola en esa cabaña». Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué sugieres?» «Que te mudes a la casa principal. Hay varias habitaciones de huéspedes. Te quiero cerca, donde pueda verte y reaccionar si algo más pasa. No es negociable. Hay una amenaza, y eres la única persona en la que confío para cuidar la propiedad. Pero no puedo cuidarla si tengo que correr 50 metros para asegurarme de que estás a salvo», declaró él, sin darle opción. Elara sintió que el muro que había levantado se desmoronaba por completo. Él no solo invadía su espacio de trabajo, sino también su refugio. Pero en ese momento, bajo la amenaza de un intruso desconocido, la idea de la soledad era más aterradora que la presencia de Damián. «De acuerdo», aceptó Elara, en voz baja. «Empacaré lo esencial». Damián asintió, visiblemente aliviado. Se acercó a ella, y esta vez, el toque no fue una provocación, sino un consuelo. Puso una mano suavemente en su hombro. «Buen trabajo, Elara. Tu instinto fue correcto. Si hubiéramos esperado hasta mañana, podrían haber regresado», dijo él, su voz perdiendo su aspereza. Ella se quedó quieta bajo su tacto, sintiendo cómo el calor de su mano se extendía por su cuerpo, calmando sus nervios. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió ella, aunque su voz sonaba extrañamente ronca. «No, estás haciendo más que tu trabajo. Estás protegiendo lo que es mío», corrigió Damián, su mirada profunda y seria. Y en ese momento, Elara supo que él no solo se refería a los caballos,
mientras se retiraba a su pequeña cabaña para recoger sus pertenencias. Elara se dio cuenta de la ironía cruel. La amenaza externa había logrado lo que Damián no pudo con la sola seducción. Había roto sus defensas, obligándola a buscar refugio en el corazón de la tormenta. La guerra había comenzado de verdad, y ella estaba a punto de mudarse a la tienda de campaña del general enemigo. Ella había prometido cortar de raíz lo que crecía, pero ahora, en lugar de cortar, estaba empacando sus maletas para acercarse a él. El miedo al intruso era real, sí, pero el terror ante la intensidad de Damián era aún mayor. Y ella lo estaba eligiendo. Estaba eligiendo la batalla. Elara regresó a la cabaña con la extraña sensación de estar desmantelando su propia vida. Su pequeño refugio, ese espacio donde la timidez no era una debilidad sino una virtud, iba a ser abandonado por la fuerza de las circunstancias y la insistencia de un hombre que era, por sí mismo, una circunstancia arrasadora. Ella empacó metódicamente ropa, artículos de aseo, y luego se detuvo ante la pequeña estantería de madera que había construido ella misma. Sus libros eran sus verdaderos compañeros. Al sacar una edición antigua de poesía gaucha, notó algo fuera de lugar. No era mugre, ni un insecto. Era un brillo minúsculo, casi imperceptible, incrustado en la veta de la madera justo detrás del hueco que el libro había dejado. Elara se acercó, la respiración contenida. La punta de su dedo raspó el área y sintió la superficie lisa y fría. No era parte de la madera. Era un lente. Un diminuto, profesional y muy bien oculto lente de cámara. Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal, mucho más intenso que el miedo que sintió al ver la cerca rota. Esto no era una casualidad. No era un robo fallido. Esto era personal. Se arrodilló, examinando el aparato con manos temblorosas. El dispositivo estaba conectado a un pequeño módulo de transmisión, cuidadosamente camuflado con masilla de madera. Alguien no solo había estado observando la hacienda. Alguien había estado observándola a ella, dentro de la intimidad de su hogar. Todo. Las mañanas silenciosas con el café. Las noches estudiando los planos del ganado. El momento en que se desvestía antes de dormir, creyéndose completamente a salvo. Había sido una actuación para un espectador invisible. La timidez de Elara se evaporó, reemplazada por una ira limpia y cortante. El pánico se convirtió en combustible. La vulnerabilidad que sentía era tan cruda que la hizo reaccionar con una ferocidad que ni ella misma conocía. Arranqueó el dispositivo de la pared, dejando un pequeño agujero. Lo sostuvo en la palma de su mano. Esta era la evidencia. Esto cambiaba el juego. 50 metros nunca se habían sentido tan largos. Corrió de vuelta a la casa principal, la adrenalina quemándole la garganta. Entró sin llamar, azotando la puerta de golpe. Damián estaba en la sala, el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja con lo que parecían ser contactos de seguridad privada. Estaba vestido solo con una camiseta oscura y pantalones de chándal, y la luz tenue acentuaba la tensión de su mandíbula. Él colgó el teléfono inmediatamente al ver la expresión de Elara. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros y grandes. «Elara, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo?», preguntó Damián, acercándose rápidamente, su voz grave y alarmada. Ella no respondió con palabras. Extendió la mano y arrojó el minúsculo aparato sobre la mesa de centro de roble. Rodó y se detuvo justo al lado del mapa de seguridad que Damián había estado revisando. «Esto», siseó Elara, señalando el dispositivo con un dedo tembloroso. «Pasó. Estuve empacando. Lo encontré en mi estantería». Damián tardó un segundo en procesar lo que veía. Su postura cambió por completo. La preocupación se transformó en una rabia fría y controlada, la más peligrosa de las emociones que Elara le había visto. Se acercó a la mesa, sus ojos fijos en la pequeña cámara. «¿Dónde exactamente?», preguntó él, su voz apenas un susurro venenoso. «Detrás de mis libros de poesía». Apuntaba directamente a mi sala principal, a la ventana. ¿Entiendes? No entraron a robar. Estuvieron observándome, a mí. Por semanas, tal vez. ¿Qué demonios está pasando, Damián? ¿Quién me está vigilando? Elara sintió que las lágrimas de frustración picaban sus ojos, pero se negó a derramarlas. Necesitaba respuestas, no consuelo. Damián se enderezó. La mirada que le dedicó no era la del patrón coqueteando, ni la del hombre protector.
Era la mirada de un león acorralado que acababa de descubrir que sus cachorros estaban en peligro. Siéntate, Elara. Respira, ordenó Damián, aunque él mismo parecía olvidar cómo hacerlo. No me pidas que me siente. Me han estado espiando en mi propia cama. Dime la verdad. ¿Esto tiene que ver con la hacienda o tiene que ver contigo? ¿O con tu pasado? La voz de Elara se elevó, rompiendo el silencio tenso. Había cruzado una línea, invadiendo el territorio que él mantenía celosamente guardado. Pero ya no le importaba. Damián pasó una mano por su cabello, la frustración casi física. Tiene que ver conmigo, admitió finalmente, la confesión pesada como plomo. Maldita sea. Pensé que este lugar era seguro. Por eso vine aquí. Para alejarme de todo, para empezar de nuevo, para gestionar esto sin el circo de la ciudad. ¿Gestionar qué? ¿Enemigos? ¿Acosadores? Damián, no soy una pieza de tu ajedrez. Soy tu empleada. Me pusiste en peligro sin siquiera decírmelo. No te puse en peligro. Me aseguré de que tuvieras todo lo que necesitabas. Pensé que el riesgo estaba en la ciudad, en las juntas, no aquí. Damián golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que la cámara rebotara ligeramente. Elara, la verdad es que mi regreso a la dirección de la empresa no le gustó a mucha gente. Gente que perdió mucho dinero. Gente que me culpó de ciertas caídas en el mercado. Elara observó su rostro. Era una historia de codicia y poder. Una que ella, la chica de la hacienda, solo había visto en las películas. Y me usaron a mí como cebo. Concluyó Elara, sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé. Quizás. O quizás solo estaban buscando un punto débil, un lugar sin seguridad para entrar. Pero te encontraron a ti. Y eso significa que ya no es solo un problema de negocios. Es personal. Te vieron, te filmaron. Y eso es una declaración de guerra dirigida a mí, a través de lo que es mío, dijo Damián, acercándose a ella, sus ojos fijos en los suyos. Elara se estremeció ante la posesividad de la frase, pero extrañamente, esa posesividad la hizo sentir menos sola en ese momento de terror. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elara, la tensión finalmente cediendo el paso a la necesidad práctica de sobrevivir. Ahora, me das 5 minutos para revisar esto. Y luego, nos mudamos. No a una habitación de invitados, a la habitación de al lado de la mía. La cerradura es de seguridad y está monitoreada. Y esta noche, Elara, tú no dormirás sola. Yo no dormiré solo, declaró Damián. La propuesta ya no era un juego de seducción. Era una orden de supervivencia. Elara tragó saliva. La idea de pasar la noche a pocos metros de él, sabiendo que el peligro real acechaba afuera, era aterradora. Pero la imagen de ese lente invisible en su cabaña era aún más aterradora. De acuerdo, pero no te confundas, Damián. Esto es protección, no es romance, lo sé. Es supervivencia, pero no te voy a mentir. Elara, ver esa cosa en la palma de tu mano, saber que alguien ha invadido tu espacio, me ha hecho sentir algo que no sentía en años. Miedo puro, miedo por ti. Damián la interrumpió, su voz rasposa. Él se acercó un paso más. El aire se hizo eléctrico, denso, cargado de la mezcla volátil de miedo y deseo. El peligro externo no los había separado. Los había fundido en una burbuja de emergencia. Damián levantó la mano y, con una delicadeza inesperada, limpió una lágrima solitaria que finalmente se había deslizado por la mejilla de Elara. Me encargaré de esto. Revisaremos cada pulgada de esta propiedad. Pero hasta entonces, tú eres mi prioridad. Y si me estás mirando con desconfianza, tienes todo el derecho. Pero si me miras para pedir ayuda, yo estoy aquí. Susurró Damián. Elara asintió. Se sentía agotada, vacía de la adrenalina inicial. Damián la tomó suavemente por los hombros y la guió hacia el pasillo. Vamos. El equipaje ya puede esperar. Te mostraré tu nueva habitación, dijo él. Y aunque la frase sonaba mundana, el tono implicaba que estaba sellando un pacto. La nueva habitación era, como él había prometido, adyacente a la suya. Era grande, con una vista espectacular del valle, pero Elara apenas la registró. Su mente estaba en el diminuto ojo que la había estado observando. Mientras Damián revisaba las ventanas y la cerradura, asegurándose de que la habitación fuera impenetrable, Elara sintió un colapso emocional inminente.
La fortaleza que había mostrado en la confrontación se estaba desmoronando. Cuando Damián terminó la inspección, se giró y vio el temblor en las manos de Elara. Sin decir una palabra, cruzó la distancia entre ellos. «Ven aquí», dijo Damián. Y esta vez, no fue una invitación, sino una toma. Él la envolvió en sus brazos. Fue un abrazo fuerte, protector, sin una pizca de la ligereza o el juego que habían caracterizado sus interacciones anteriores. Elara se hundió contra su pecho, sintiendo el ritmo fuerte de su corazón bajo la camiseta. Era el sonido de la seguridad. «Estoy aquí. Nadie te hará daño, Elara. Lo juro», prometió Damián, su aliento caliente contra su cabello. Y en ese abrazo, Elara se dio cuenta de algo terrible. La timidez, la delicadeza, la soledad que la definían, se estaban disolviendo. El terror la había desnudado emocionalmente, y Damián, ese hombre intenso y peligroso, era el único que quedaba para vestirla de nuevo con algo parecido a la seguridad. «Tengo miedo», admitió Elara, su voz amortiguada contra su pecho. Damián la apartó ligeramente, solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Su rostro era una máscara de seriedad, despojada de cualquier vanidad. «Lo sé, y yo también. Pero si vamos a luchar contra esto, lucharemos juntos. ¿Entiendes?», preguntó Damián, esperando una respuesta clara. «Entiendo», murmuró Elara. La confrontación había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Ya no eran patrón y empleada. Eran dos personas atadas por una amenaza invisible. Damián la besó, no como el roce juguetón en el establo, sino con una intensidad que absorbía su miedo. Fue un beso que decía: «Estamos en esto juntos, eres mía que proteger, y ahora nadie más te verá». Elara respondió con la misma desesperación. El miedo se convirtió en un catalizador, y el romance, que ella intentaba evitar, floreció en el jardín envenenado de la urgencia. La intimidad forzada por la supervivencia era más potente que cualquier seducción planeada. Esa noche, mientras la hacienda se sumía en una oscuridad vigilada, Elara se durmió en la nueva habitación, sabiendo que, justo al lado, Damián no solo preparaba estrategias de defensa, sino que también escuchaba cada uno de sus movimientos, cada uno de sus suspiros. La guerra había llegado a la hacienda, y ella se había convertido en la única aliada del general, cuyo peligroso corazón ahora era su único refugio. Y ella ya no estaba tan segura de querer volver a la soledad. La seguridad tenía el aroma a cuero y el calor de un cuerpo furioso y protector. La luz del amanecer se filtraba a través de las pesadas cortinas de la nueva habitación, un gris tenue que no lograba disipar la oscuridad psicológica de la noche anterior. Elara despertó con la sensación de tener el cuerpo cubierto de arena, exhausta, pero extrañamente alerta. Su corazón, que había latido con furia animal durante horas, ahora mantenía un ritmo constante, un tamborileo de supervivencia. Se levantó, notando el silencio absoluto de la hacienda. Era un silencio diferente al que conocía. Antes era paz, soledad elegida. Ahora era la ausencia de sonido después de un grito ahogado, la tensa calma que precede a la siguiente ola. Elara se acercó a la puerta que comunicaba con la habitación de Damián. Estaba cerrada, pero sabía que él estaba allí, probablemente despierto desde mucho antes, patrullando mentalmente los perímetros, diseñando la contención. El miedo la había transformado. La delicadeza que la había definido se sentía ahora como un lujo que no podía permitirse. El terror había desnudado su alma, y lo que había quedado no era la mujer tímida que se escondía en los establos, sino una criatura cruda, necesitada de protección, y que, para su propia sorpresa, ya no deseaba estar sola. Se vistió rápidamente, eligiendo ropa práctica. El pantalón de montar y la camisa de algodón eran un uniforme para la batalla. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. No era la puerta que daba al pasillo, sino la puerta de comunicación entre las habitaciones. «¿Elara? ¿Estás despierta?». La voz de Damián era baja, pero resonaba con autoridad. «Sí», respondió ella, acercándose. Él no esperó. Abrió la puerta. Damián estaba vestido de negro, con botas de trabajo y una camiseta ajustada que dejaba ver la geometría tensa de sus hombros. Llevaba el cabello mojado, como si hubiera intentado lavar la ansiedad, pero sus ojos seguían cargados de un foco peligroso.
No deberías estar sola ni un minuto, declaró, escaneando la habitación con la mirada, como si la amenaza pudiera materializarse en el aire. Estoy bien, mintió Elara, aunque la proximidad de Damián era el único ancla de verdad que poseía. Damián se acercó, y el espacio entre ellos se sintió demasiado pequeño, demasiado cargado. Él no la tocó, pero la intensidad de su presencia era un abrazo invisible. No, no lo estás. Ninguno de los dos lo está. He revisado la propiedad con los hombres. No hay señales recientes de intrusión, aparte de lo que ya vimos. Quienquiera que fuera, se fue rápido. Demasiado rápido. Lo cual significa que no buscaba robar, Elara. Buscaba observar. Buscaba sembrar el miedo, explicó Damián, su voz un murmullo grave y confidencial. Elara sintió un escalofrío. ¿Pero por qué? ¿Quién querría hacernos esto? Damián suspiró, un sonido pesado. Esta hacienda es grande, Elara, y valiosa. Hay viejas disputas, gente que cree tener derecho a lo que es mío, o gente que simplemente quiere verme caer. No importa. Lo que importa es que tú te has convertido en el flanco expuesto, la debilidad que no sabía que tenía. La frase la golpeó con la fuerza de una revelación. Ella, una debilidad. La mujer que siempre había pasado desapercibida, ahora era el punto focal de la guerra de un hombre poderoso. La noción era aterradora, pero también, de una manera retorcida y secreta, intensamente seductora. Damián se sentó en el borde de la cama, invitándola a sentarse a su lado. Era una escena íntima, a pesar de la gravedad del tema. He cortado las comunicaciones externas por ahora. Solo los teléfonos satelitales codificados. No podemos confiar en nadie fuera de estos muros, ni siquiera en los proveedores habituales. Vamos a estar aislados por un tiempo. Una contingencia total. Necesito que entiendas esto. Somos tú y yo contra lo que sea que venga. Elara asintió. El aislamiento, que antes la había definido, ahora era su prisión compartida con este hombre. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó ella. Ya no era la pregunta de una empleada, sino la de una compañera en el yugo. Tú vas a quedarte conmigo. En esta ala de la casa. No bajarás al establo sola. No saldrás sin mí. Punto, dijo Damián, con una firmeza que no dejaba lugar a la negociación. Pero la nueva Elara, forjada en la confrontación, se negó a aceptar el papel de prisionera de lujo. No, replicó, y la palabra salió fuerte, sin titubeos. Damián la miró sorprendido. Disculpa. Dije que no. Entiendo el peligro, Damián, de verdad que lo entiendo. Pero los animales. Ellos no han hecho nada. El caballo que está enfermo necesita su medicina. Las cabras deben ser ordeñadas a su hora, o enfermarán. No puedo simplemente sentarme a esperar a que me protejas mientras mi trabajo se pudre. Si vamos a luchar contra esto, tengo que ser útil. Tengo que ser normal, argumentó Elara, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una extraña determinación. Damián la estudió. No era desobediencia, sino una necesidad emocional y práctica. Su delicada empleada le estaba plantando cara, y él no podía evitar sentir una oleada de respeto, incluso de orgullo. Tienes razón, concedió finalmente. Pero no irás sola. Nunca. Vamos a hacer esto juntos. Cada movimiento, cada tarea, será coordinada. Me mostrarás las rutinas, los puntos ciegos, las personas con las que tienes contacto. Tú conoces esta rutina diaria mejor que yo, que solo vengo de visita. Eres mis ojos en el terreno. Elara sintió un peso inmenso al ser reconocida de esa manera. Estoy de acuerdo. Pero tenemos que movernos rápido. El amanecer es el mejor momento para los animales. Damián se puso de pie, su expresión una mezcla de estrategia militar y ansiedad personal. Bien, entonces, vamos a trabajar. Pero antes... Él la tomó por la barbilla, inclinando su rostro hacia el suyo. El beso que siguió no tuvo la desesperación de la noche anterior. Fue un beso de sellado de pacto, de juramento. No la consumió, sino que la ancló. Era un recordatorio de que, aunque el mundo exterior se hubiera vuelto hostil, en esa burbuja de peligro compartido, ella estaba segura. Cada minuto a partir de ahora, lo pasaremos juntos. Por seguridad, Elara, susurró Damián contra sus labios,
aunque ambos sabían que la seguridad era solo la excusa perfecta para la proximidad que ambos anhelaban. Descendieron a la cocina en un silencio tenso. Damián llevaba una chaqueta ligera, que no disimulaba la silueta de un arma oculta, un detalle que Elara se esforzó por ignorar. Era surrealista. La guerra se libraba en los pasillos de la hacienda, y su corazón latía al ritmo de un romance clandestino y urgente. Mientras preparaban un café rápido, Elara se dio cuenta de que la confrontación y el miedo habían forzado una intimidad impensable. No había ya juegos de seducción, solo la necesidad pura de conocer al otro para sobrevivir. Dime, los puntos débiles de la cerca, las entradas que no están a la vista. ¿Quién más tiene acceso a la casa principal?, preguntó Damián, sin dejar de mirarla mientras ella servía el café. Elara respondió con precisión, su mente enfocada. Mencionó la cerca rota cerca del arroyo, un viejo sendero de cazadores que conectaba con la carretera principal, y un capataz que había sido despedido recientemente por hurto. ¿El capataz tiene motivos para el resentimiento?, inquirió Damián, sus ojos entrecerrados. Sí, mucho. Era leal a la familia anterior, pero lo encontré robando alimento para caballos, admitió Elara. Bingo, murmuró Damián frotándose la nuca. Empezaremos por ahí. La mañana transcurrió en un extraño ballet. Damián, el millonario de la ciudad, se convirtió en el guardaespaldas de Elara en el establo. Ella le mostraba cómo aplicar la pomada a una herida de potro. Y él mantenía la mano cerca del arma, vigilando los alrededores. La imagen era ridícula y profundamente conmovedora. Elara se movía entre los animales, su elemento natural, y sentía cómo la tensión se aliviaba ligeramente. La rutina de cuidar a los seres vivos era un bálsamo para el pánico. En un momento, mientras revisaban el granero, quedaron atrapados entre las pilas de heno. La luz moteada del sol se filtraba, creando un ambiente dorado y polvoriento. «Esto es absurdo», susurró Elara, con una media sonrisa. «Estoy alimentando gallinas con un general de seguridad a mi lado». Damián se rió, una risa seca y rara que sonó como un alivio inesperado. «Yo estoy aprendiendo más de la vida rural en 2 días que en toda mi existencia. Y tú, Elara, estás demostrando que no eres tan frágil como te pintabas». Él la acorraló suavemente contra las balas de heno. El olor a paja seca y a cuero se mezcló en el aire. La urgencia había regresado, no por el miedo, sino por la realidad de que cada momento robado juntos era precioso. «No soy frágil, solo solitaria», admitió Elara, alzando la mirada hacia él. «Ya no lo eres», prometió Damián. Y esta vez, el beso fue lento, deliberado, profundo. Un beso que no solo absorbía el miedo, sino que lo reemplazaba con una promesa de futuro incierto, pero compartido. La timidez de Elara se había disuelto por completo, reemplazada por la necesidad de aferrarse a la seguridad que este hombre representaba. Ella le devolvió el beso con una intensidad que sorprendió a Damián. Ella ya no era la flor delicada, era la tierra que se negaba a ceder. Al separarse, Damián la miró con una nueva luz. «Vamos a resolver esto. Y cuando lo hagamos, quiero que sepas que el miedo que sentí anoche no era por perder la hacienda. Era por perderte a ti». Elara no necesitó palabras. Su mano se deslizó hasta el pecho de él, sintiendo el latido fuerte y constante. Ese día, la guerra contra el intruso se declaró oficialmente, pero también se declaró una paz interna. Elara había encontrado su fuerza en la debilidad, y Damián había encontrado en ella la única aliada en la que podía confiar plenamente. La hacienda se había convertido en un búnker de amor peligroso. Ellos estaban aislados, sí, pero por primera vez, Elara sintió que no estaba sola. Y esa seguridad, forjada en la tensión, era imperecedera. El desasosiego persistía, pero ahora tenía un propósito: la superación mutua.